Hoy vamos a hablar un poquito de lo que es la organización social del aula, como resumen del módulo correspondiente con este tema. Respecto a la organización del aula, hablamos de que es social, porque al final lo que queremos es que los alumnos se agrupen, los alumnos y alumnas se agrupen de una manera que nos permita mejorar los procesos de enseñanza-aprendizaje a partir de esa socialización que hacen los alumnos. Está claro que si queremos atender la diversidad en clase, necesitamos que los alumnos no solamente nos vean todo el tiempo en el aula, porque si yo estoy hablando y los demás están escuchándome, me es muy difícil controlar aquello que los alumnos están aprendiendo. Por lo tanto, es muy importante que los alumnos puedan hablar entre ellos, puedan socializar entre ellos el propio aprendizaje, de tal manera que yo pueda ser testigo de aquello que producen los alumnos y, por tanto, hacer un mejor seguimiento de cada uno de ellos y de ellas y de su propio proceso de aprendizaje que están siguiendo. Eso nos obliga, de alguna manera, a cambiar la fisonomía del aula en el sentido de no abusar, digamos, de un solo tipo de agrupación social del aula, que en este caso podría ser, por ejemplo, esa que estoy diciendo, el gran grupo, sino tener más herramientas en la mochila docente, ¿no? De alguna manera poder implementar una clase, una docencia que interrelacione diferentes tipos de agrupaciones sociales de aula, de tal manera que utilicemos la mejor agrupación en función de aquello que estamos queriendo que aprendan nuestros alumnos y alumnas. Por eso es necesario pues hablar de la tipología, ¿no? Los tipos de organización social del aula que pueden existir y de alguna manera comentarlos y ver cuáles serían, digamos, los tiempos en los que estos tipos de agrupación social de aula pueden ser más eficientes dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje. Simplemente para nombrarlos, tendríamos por eso no solamente el gran grupo, sino que tendríamos, es un tipo de organización social, el gran grupo en clase. De hecho, otro tipo podría ser el grupo, digamos, de todo un grado o todo un centro escolar, todos los alumnos juntos, pero bueno, normalmente si nos ceñimos al aula, estaríamos hablando del gran grupo como aquellos alumnos y alumnas que se encuentran dentro de un salón de clase. Pero otro tipo de agrupación social del aula podría ser el contrario, que sería el trabajo individual. El trabajo individual también es un tipo de agrupación social del aula porque es una manera en la que los alumnos van a trabajar, ¿no? Dentro de clase, en este caso donde cada uno trabaja en su propio contenido, ¿no? Y también trabaja con una herramienta o con algún software o con incluso pues, un ejercicio, un papel, pero está trabajando consigo mismo y no está interactuando con otros alumnos y alumnas. Entre estos dos, digamos que se encontrarían agrupaciones donde los alumnos trabajan entre ellos, ¿no? Y una de esas agrupaciones tiene que ver con lo que llamamos las agrupaciones fijas o grupos fijos heterogéneos. Los grupos fijos heterogéneos son agrupaciones de alumnos, normalmente son pequeñas agrupaciones de alumnos, diríamos entre 4 o 6 alumnos, a veces pueden llegar a 8, por ejemplo, que permite que los alumnos pues, trabajen entre ellos, y se dice que son fijas porque se mantienen durante un largo periodo de tiempo. Y esas agrupaciones de alumnos las utilizan todos los profesores, la misma agrupación, ¿no? Esa sería la idea. Por eso se llaman grupos fijos, ¿no? O fijos estables. Son heterogéneos porque los alumnos no se agrupan por niveles o por capacidades, sino que se agrupan precisamente mezclando niveles y capacidades dentro del mismo grupo, mezclando también obviamente caracteres de los propios alumnos y otras características de las personas, de tal manera que sean lo más heterogéneo posible cada uno de estos grupos. De hecho, es tan heterogéneo que en algunas ocasiones se llega a hablar de lo que se llaman los grupos naturales, donde son los propios alumnos los que forman su grupo, digamos, ¿no? Pero se llaman grupos naturales, donde lo que hacen los alumnos es agruparse sobre todo por afinidades emocionales y lo que llamaríamos la típica bolita de amigos, digamos, ¿no? A veces entendemos en un centro educativo que lo que tenemos que hacer para controlar el grupo es ir desintegrando estas agrupaciones, estos grupos naturales, cuando hay centros educativos que lo que hacen es fomentarlos, de tal manera que agrupan a estos alumnos y luego obviamente les hacen una buena tutorización, ¿no? Esa es la clave de este tipo de grupos naturales y de grupos fijos heterogéneos. De hecho, también es hacer una excelente tutorización de ese grupo para que sus dinámicas siempre sean constructivas y no deriven en dinámicas destructivas, ¿no?
¿Por qué hay que dinamizarlos tanto? Porque lo que sucede con esos grupos es que como trabajan los mismos alumnos durante un periodo de tiempo largo, en el roce siempre pues, hay problemas sociales y problemas de convivencia, que precisamente es lo que queremos, que haya problemas sociales, problemas de convivencia que se traten dentro de estos pequeños grupos. La idea de esos pequeños grupos ayudan mucho cuando se trata de trabajar con habilidades y también sobre todo con valores, con actitudes, con comportamientos, como el perfil de egreso de muchas de nuestras escuelas y de hecho el perfil de egreso también, digamos, nacional en México. Estos grupos fijos estables requieren, por tanto, que no se lleven a cabo como una decisión particular de un docente. La idea es que esto sea una decisión de centro educativo, de escuela, y que todos los colegas, todos los docentes los y las docentes de una escuela participen en el desarrollo de estos grupos, en el cuidado de estos grupos y en la tutorización de estos grupos. También es muy importante que cuando comenzamos a trabajar con estos grupos, en realidad tendríamos que trabajar con ellos no cuando los alumnos ya son grandes. El problema que tiene esto es que cuando los alumnos llegan a secundaria, si nunca han trabajado en grupos de esta naturaleza, obviamente les costará mucho más trabajo comenzar a trabajar en estos grupos. Es muy importante que este tipo de agrupaciones se fomenten desde que los alumnos son más pequeños, de tal manera que se acostumbren a trabajar por periodos largos de tiempo con los mismos compañeros, para algunas actividades, nunca para todas, pero para algunas actividades, de tal manera en que esa costumbre, conforme van creciendo, se va haciendo más habitual. En el momento en que llegan a secundaria es más fácil que puedan trabajar con estos grupos. La idea de los grupos fijos estables, para que funcionen bien, es que los alumnos tienen que tener roles. O sea, no es nada más formar el grupo y ponerles un trabajo o hacer un proyecto, sino que la idea de estos grupos es fomentar valores y fomentar comportamientos, fomentar, digamos, competencias relacionadas con la convivencia. Y por tanto necesitamos que los alumnos ejerzan algún rol concreto dentro de ese grupo. Roles como puede ser el coordinador del grupo, como puede ser el investigador del grupo, como puede ser también secretario del grupo, pero también cuestiones que no tienen que ver solamente con el trabajo, sino otras cuestiones, por ejemplo, el que se encargue de la disciplina del grupo, en que se encargue del orden en el grupo, en el que se encargue de la agenda del grupo. Roles que no tengan que ver con un contenido concreto. No se trata de establecer roles por el que es experto en matemáticas, el que es experto en ciencia, el que es experto en lengua, sino más bien roles que tengan que ver con convivencia. Ahora, también se pueden establecer roles que tienen que ver con las propias actividades que se fomentan según las áreas que se trabajan, ¿no? Y por tanto sí que en lengua pueden tener unos roles, en matemáticas unos roles, en ciencias unos roles, eso también puede ser. Lo importante de estos roles es que sean rotativos. Que se puede comenzar por aquellos roles que a cada uno se le facilitan, pero en el tiempo tendrían que ir pasando por diferentes roles. Es muy importante porque es la única manera de que realmente los alumnos se entreguen suficiente tiempo para que desarrollen sus competencias. Si cada quien va a hacer solamente aquello que ya se le facilita, entonces no les estamos dando oportunidad de entrenarse y desarrollar sus competencias. Estos son los equipos fijos heterogéneos. Hemos dado ya algunas pistas de cuándo sería bueno aplicarlos y en qué momento. Los equipos fijos heterogéneos pueden permanecer todo el curso escolar, de hecho el mismo equipo con todos los docentes, pero no quiere decir que todas las actividades se hagan en esos grupos. Se pueden combinar con otro tipo de agrupaciones que tenemos que se llaman las agrupaciones flexibles. Aquí ya no son fijas, son flexibles. Por ejemplo, flexibles heterogéneos. Siguen siendo grupos de alumnos con diferentes características, pero no se mantienen con todos los docentes de la misma manera ni por largos periodos de tiempo. Al revés, la idea de esos grupos es que se forman y digamos que se desforman en función de actividades, en función de necesidades concretas de la secuencia didáctica o de la clase que estamos siguiendo cada uno. Por tanto, podemos armar grupos para una sola sesión, para un proyecto que dura algunas sesiones, para alguna actividad concreta. Y obviamente cada vez que los formamos pues conviven con diferentes compañeros, los propios alumnos y alumnas, ¿no? Esa es un poco la idea de estos grupos. Siguen siendo heterogéneos, por tanto la idea es que en una actividad concreta a mí me interesa que en ese grupo haya alguien que sea experto en ese, o sea, que yo sé que va más adelantado o que de esto ya se le facilita o que sabe más del tema, mientras que en el mismo grupo yo me encargaré de poner a algunos alumnos que les cueste más, de tal manera en que pueda haber un aprendizaje entre iguales. Obviamente el alumno que sabe más estará repasando el momento de explicar
y alumnos que posiblemente la explicación del compañero les ayudará porque será diferente de la mía seguro, y puede ser que incluso más significativa, porque aquel alumno utilizará un lenguaje que posiblemente será muy próximo, algunos ejemplos que serán muy próximos a la realidad de aquel que está queriendo aprender y que requiere una explicación de este estilo, ¿no? Por tanto, estamos hablando aquí de aprendizaje entre iguales, de trabajo cooperativo, de aprendizaje colaborativo, en este tipo de agrupaciones. ¿Cuándo sería interesante ponerlas en marcha? Pues para la práctica, digamos, después de estudiar un modelo, al momento de practicar, para el desarrollo de proyectos. Toda la pedagogía de proyectos se desarrolla, por ejemplo, en este tipo de grupos o incluso en los grupos fijos heterogéneos. Los grupos flexibles se pueden poner en marcha también cuando al inicio de una unidad didáctica o de una secuencia didáctica, cuando estamos reflexionando sobre qué sabemos del tema, por ejemplo, para hacer una investigación y luego traer datos o supuestos que luego se puedan comprobar en clase. Son interesantes este tipo de agrupaciones. Tenemos otro tipo de agrupaciones flexibles que no son heterogéneas, sino serían agrupaciones flexibles homogéneas. Es decir, grupos de alumnos que tienen diferentes niveles y cada grupo tiene un nivel determinado. Este tipo de agrupaciones, para hacernos una idea, se utilizan mucho en el aprendizaje de idiomas extranjeros, por ejemplo, de un segundo idioma. En nuestro caso, por ejemplo, para aprender el idioma inglés, normalmente se utilizan este tipo de agrupaciones flexibles homogéneas, porque el nivel de inglés que pueden tener unos alumnos en clase es tan dispar que al final, pues queremos que que todos avancen, ¿no? Y mientras unos alumnos, yo les tengo que dedicar tiempo como profesor para que entiendan una serie de conceptos de gramática, por ejemplo, inglesa, en esa misma clase puedo tener otros alumnos que ya están avanzando con otro ejercicio y digamos que todos están avanzando a su nivel. Es otra manera de atender la diversidad en clase. Estos grupos no se hacen para etiquetar alumnos que son los listos de la clase, los tontos de la clase, los medios de la clase, no. Se hace para permitir a todos avanzar, digamos, ¿no? Y por tanto son flexibles porque se hacen y se deshacen rápidamente para formar otros. Los alumnos que van más avanzados en un tema puede ser que no lo sean tanto en otro, por tanto aquí se pueden ir combinando, digamos, ¿no? Ese tipo de agrupaciones. Es muy importante que a todos les demos un reto abordable, a todos los alumnos tengan un reto abordable, trabajen en su zona de desarrollo próximo. Las agrupaciones flexibles homogéneas nos permiten hacer eso. Y de tal manera que, como decía un colega colombiano, hagamos con los alumnos como se hace en un maratón, ¿no? Un maratón en unas olimpiadas, que el primero se le aplaude, a los que llegan en medio se le aplaude, y al que llega el último después de 6 horas de maratón que se está haciendo de noche, también es muy aplaudido porque ha logrado cumplir la meta, ¿no? Cada quien va a su ritmo, pero nosotros digamos que le vamos echando porras a todos los alumnos y alumnas en clase, ¿no? Estas agrupaciones nos permiten como docentes tener diferentes velocidades en la misma clase, de tal manera que hacemos una clase inclusiva, una clase donde se atiende a la diversidad y donde todos están desarrollando competencias. Lo importante es no hacer siempre las mismas agrupaciones con los mismos alumnos, porque entonces se generan las etiquetas. Entonces hay que ir cambiando la estrategia para que los utilicemos cuando sea realmente necesario. Por tanto, hemos hablado del gran grupo, ¿no? Que también es una agrupación, al principio la mencionamos. Es una agrupación interesante porque cuando yo estoy queriendo hacer una explicación inicial de un tema, por ejemplo, cuando estoy queriendo presentar un modelo que luego vamos a practicar, por ejemplo, cuando quiero hacer una reflexión sobre algo que hemos vivido en clase, por ejemplo, cuando vamos a hacer una asamblea de clase, donde quiero que todos los alumnos participen y escuchen las opiniones de los demás, etc. En ese tipo de situaciones, un gran grupo es muy necesario y es una muy buena agrupación social de aula. No tenemos que ahora etiquetar el gran grupo como lo negativo o que si yo hago un gran grupo entonces ya no soy un profesor moderno, no soy un profesor activo, no. O sea, el gran grupo tiene su espacio. El problema es abusar de esta agrupación social de aula porque mientras está en gran grupo yo tengo muy pocas oportunidades de observar cómo producen los alumnos, porque yo estoy explicando, yo estoy llevando la clase, por tanto necesito combinarlo con otros momentos en los que los alumnos produzcan. Cuando están agrupados socialmente, por ejemplo, en agrupaciones flexibles o agrupaciones fijas, heterogéneas, homogéneas, o inclusive cuando están haciendo trabajo individual, yo tengo tiempo como profesor de pasarme
por las diferentes bancas de la clase y ver, observar, más que ver, observar lo que los alumnos están produciendo, y a partir de esa observación yo puedo recoger evidencias, y con esas evidencias yo puedo decidir en mis próximas sesiones qué voy a darle a cada uno de esos alumnos, cómo atender esas necesidades para que cada uno de ellos esté realmente desarrollando competencias y no se me quede ninguno. Recordar que normalmente en una clase, si no hacemos esto, hay algunos alumnos que aprenden con nosotros, sin nosotros o a pesar de nosotros. Estos alumnos no necesitarían casi ni ir a clases, y otros alumnos que precisamente porque ya se ve que no pueden, les ponemos mucha atención, ¿no? Y en medio nos quedan algunos alumnos que van pasando, pero prácticamente no les damos atención, y esos alumnos también requerirían que se les empujara, digamos, ¿no? También requerirían atención para ponerles un reto, ¿no? Y que la clase representara eso. Por eso en una clase se nos aburren muchos alumnos, unos porque no entienden, otros porque vamos demasiado rápido, otros porque vamos demasiado lento, y otros porque no se les presta atención suficiente. Por tanto, el combinar este tipo de agrupaciones sociales de aula nos va a ayudar muchísimo a mejorar los procesos de enseñanza-aprendizaje. Y por otro lado, desde el punto de vista de control grupal y control disciplinario, es importante mencionarlo. Obviamente, muchos podemos estar pensando, bueno, pero mientras yo tengo a todos los alumnos escuchándome, controlo el grupo, porque si alguno habla, ya saben lo que va a pasar, y por tanto yo más o menos los tengo todos callados, viéndome, y la clase está en orden. Y en cuanto les pongo a trabajar, esto se vuelve un desastre, ¿no? Y es verdad. Una, porque no están acostumbrados los alumnos, por tanto, por eso decíamos que la decisión no puede ser personal. Ahora yo personalmente decido que vamos a trabajar en grupos flexibles, heterogéneos o grupos fijos, me va a costar mucho trabajo. Grupos fijos sería imposible porque necesitamos de todos los docentes, y flexibles me costará trabajo si es personal. Si es una decisión de colegio, costará trabajo al inicio, pero los alumnos se van a acostumbrar rápido, como también nos acostumbramos nosotros a trabajar en grupo. En un centro educativo me decían, y se había ya consensuado e implementado un tipo de agrupación, en este caso era flexible, heterogénea en las clases, de tal manera que todos los docentes de esa institución, que tenía solo secundario y bachillerato y preparatorio, estaban ya muy acostumbrados. Llega un profesor nuevo, hace una clase más magistral y no utiliza esas agrupaciones, una vez, dos veces, tres veces, se ve que a la tercera clase algún alumno levantó la mano y le dijeron al profesor, ¿en qué momento vamos a comenzar a aprender? Claro, es muy interesante esta pregunta porque los alumnos ya se habían dado cuenta que cuando tenían la oportunidad de producir era cuando realmente se cambiaban estructuras cognitivas y realmente estaban aprendiendo. En el momento en que alguien se ponía a hablarles y no tenían la oportunidad de producir, algo les faltaba, ya estaban acostumbrados a este tipo de agrupaciones. Por eso es importante que intentemos tomar la decisión de manera colectiva e implementemos este tipo de agrupaciones como un trabajo entre colegas y como un trabajo de comunidad de aprendizaje profesional en nuestro colegio. Muchas gracias.